Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a efecto de poder dar inicio a esta sexta sesión ordinaria del Consejo General en el año 2015. Pido al señor secretario proceda conforme al orden del día que se ha propuesto. Buenas tardes, procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas tardes, presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente, buenas tardes. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas tardes, presente. Por Futuro Democrático, Itzel Gutiérrez Aguilar. Presente, buenas tardes. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros, y contamos con la presencia de 8 representantes, por lo que se cuenta con el quórum necesario para llevar a cabo esta sesión. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente punto del orden del día que hemos propuesto. Señor presidente, antes daría cuenta de la presencia del señor representante de Encuentro Social, Carlos Loman Delgado, que se ha incorporado a los trabajos de esta sesión ordinaria. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, y daría cuenta de la presencia del licenciado Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática. Daría lectura al orden del día. Por favor. Número 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y permanente celebradas el 7 de junio de 2015. Número 4, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución del vocal de organización electoral de la Junta Municipal 109 con sede en Tultepec, Estado de México, así como los movimientos verticales ascendentes correspondientes, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IEM CGDEN 006/15, discusión y aprobación en su caso. Número 6, asuntos generales, y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. Señor presidente, daría cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante del Partido del Trabajo, que se ha incorporado también ya a estos trabajos. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a nuestra consideración el proyecto de orden del día que se ha propuesto. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Nada más para ingresar un punto en asuntos generales sobre el procedimiento de impugnaciones que se ingresaron en los consejos municipales. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día con la inclusión solicitada por el representante del Partido Humanista. Consultaré las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día con el asunto registrado por el señor representante del Partido Humanista, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto, por favor. Es el número 3 y corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y permanente celebradas el 7 de junio del 2015. Solicitaría atentamente la dispensa de su lectura y pediría que si existe alguna observación nos la hagan saber.
Con su autorización, señor consejero presidente, sometería a votación la aprobación de las actas pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto, por favor. Es el número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la sustitución del vocal de organización electoral de la Junta con sede en Tultepec, Estado de México, Junta Municipal, así como los movimientos verticales ascendentes correspondientes, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Pediría a las consejeras y consejeros que están por la aprobación del proyecto que se discute, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Antes de proceder con el siguiente punto y aprovechando que está en la sala nuestro compañero José Luis Cruz Aranda, le pido que se acerque al frente de la mesa para tomarle la protesta del día que corresponde. Ciudadano José Luis Cruz Aranda, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de capacitación que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida. Gracias. Proceda, señor secretario, con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IMCGDEN, diagonal 006, diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de el proyecto de acuerdo de referencia. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consulto a las consejeras y consejeros están por aprobar el proyecto de acuerdo relativo al punto 5, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 6, señor consejero presidente, corresponde a asuntos generales y ha sido inscrito un solo asunto de parte del señor representante del Partido Humanista que tiene que ver con los procedimientos de impugnación presentados ante los órganos municipales. Gracias. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera hacer un llamado enérgico a todos los funcionarios que están todavía en los consejos municipales, toda vez que en el momento procesal que nuestro partido tuvo a bien llevar nuestras inconformidades, nos llevamos sorpresas diversas, pero sobre todo el trato. El trato me parece que tiene que ver con varias cosas. Primero, yo no sé si sea un tema de desconocimiento jurídico, pero el primer tema es que los funcionarios no quisieron aceptar nuestras impugnaciones, dando razones diversas que desde el punto de vista de los funcionarios era válida, desde el punto de vista de nuestro partido por supuesto que no, y quisiera citar algunos consejos municipales: Texcoco, Chalco, Santiago, San Mateo, Tejupilco, Coacalco. Coacalco tardó 3 días para que nos pudieran aceptar una impugnación, porque desde la visión del presidente no se podía, estamos a destiempo y no era, para su juicio no era procesalmente aceptar nuestra inconformidad. Pero el caso más grave, y quiero citarlo y quiero dejarlo muy claro y quiero denunciar al presidente de la Junta Municipal de Nicolás Romero,
en el cual nosotros llevamos a través de nuestro representante la impugnación correspondiente. Él no estaba en la oficina, estaba solamente el vocal de capacitación y le dio instrucciones el presidente que no aceptara nuestra impugnación. Literalmente le dijo, no aceptes la impugnación, es más, córrelo, sácalo de la oficina y cierra las puertas. Ese asunto me parece que es gravísimo. Pasó así, justo lo sacaron, cerraron la oficina y se fueron el funcionario que estaba ahí, que era el vocal de capacitación, que me parece que es muy grave. Primero, por supuesto recurrí al secretario, a través del secretario me dio la oportunidad de que pudiéramos ejercer presión a través del subdirector Víctor, y a través de él se logró contactar al vocal de capacitación, lo instruyeron para que recibiera la impugnación después de casi 3 horas de que estuvo afuera de la oficina mi compañero representante, con lluvia, eran, no sé, 11 de la noche, y aceptaron la impugnación. Entonces sí me parece muy grave que los funcionarios quieran cuestionar si procede o no, si le falta X, Y o Z. Ellos están para aceptar las impugnaciones, ellos no están para observarlas. Yo inclusive hablé con ese vocal de capacitación y le expliqué quién era yo, le expliqué pues que hiciera un gesto para que aceptaran y que si tenía cosas que manifestar, que no las manifestara por escrito. No, me dijo literal, yo tengo la instrucción precisa del presidente y no la voy a aceptar. Así como este funcionario de los consejos que referí, hablé con los presidentes y presidentas y me dijeron la misma. Entonces me parece que, al final sí las aceptaron a regañadientes, pero me parece que es un mal mensaje porque todos los representantes tenemos esa posibilidad de inconformarnos y esa es la vía. Entonces, si no la niegan, pues me parece muy, muy grave. Yo quisiera hacer entonces el llamado, presidente, por favor, que se tome cartas en los asuntos que he referido. Haré una nota pormenorizada con nombres, fechas y funcionarios para que se le dé vista a la Contraloría. Me parece que, yo no sé si los demás compañeros tuvieron esta misma suerte, si no es así, pues estaría peor, porque entonces es un tema bastante discriminatorio. Pero bueno, en esta primera ronda ahí lo dejaría, presidente. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. Sus expresiones han quedado registradas y esperaríamos la nota que nos ha ofrecido. En este asunto general y en primera ronda tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias, señor presidente. Siento que este asunto es de suyo más grave todavía que esta discrecionalidad de los servidores electorales. Ellos tienen obligación de recibir, y no solo por el Código Comicial. Recordemos el texto del artículo 8º constitucional, y es una violación flagrante el que no se reciba. El derecho de petición no es un derecho consagrado para otorgar todo aquello que se reciba, pero sí el derecho a solicitarlo. Y en esos términos siento de suyo muy grave que servidores electorales tomen esta discrecionalidad y que hagan juicios de valor y personales en este tema. No es el primer caso que nos ocurre, recordaremos el caso aquel de Acción Nacional, donde al representante le hicieron perder tiempo para terminar diciéndole que no se podía. Siento que en este caso se debe de atender con toda atingencia y hacer valer todo el derecho en contra de estos servidores electorales que solo enrarecen de suyo el proceso electoral en algo que también, dicho sea de paso, no es su facultad, porque su facultad es recibir, exhibir y turnar. Los encargados de determinar si es procedente o no son los órganos jurisdiccionales, no el órgano administrativo electoral, no el órgano desconcentrado. Por tanto,
es una violación flagrante, no solo al Código Comercial, sino al propio texto constitucional. Por tanto, no quisiera yo que esto se viera como una falta menor, como en otras ocasiones. Este tipo de temas han terminado en simples y llanas amonestaciones, sino que se aplique la inhabilitación correspondiente y la exclusión de próximos procesos. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Yo coincidiría plenamente con los dos que me antecedieron en la palabra y efectivamente esto no fue de un solo lugar. Yo creo que fue recurrente en varios municipios y distritos del Estado de México, en donde desafortunadamente yo no sé qué fue lo que sucedió o si existiría alguna razón para que precisamente los vocales ejecutivos, al momento de que se presentaban los representantes debidamente acreditados, y pues, hacían una serie de situaciones con el ánimo de no recibir o con el ánimo de decirles, oye, es que tienes que cambiarle esto al escrito. Espérame, pues, tú no puedes determinar, o sea, tú tienes que recibirlo y si alguna circunstancia, bueno, me quieres decir, pues dímela por escrito, pero tu obligación es recibirme. Y si nos enfrentamos no nada más, como lo comento, en un solo lugar, o sea, el asunto es que fue Tlalnepantla, fue Villa Victoria y fueron algunos otros que ahorita, valga la expresión, no los tengo en mente, pero sí, efectivamente se dio este tipo de situaciones. Aquí sabemos que estos vocales van a ser evaluados próximamente, pues precisamente para tener conocimiento de su desempeño. Y bueno, una de las áreas que efectivamente va a evaluar este tipo de situaciones es la Secretaría Ejecutiva General o la Secretaría General. Entonces, pues nada más hay que tomar en consideración esto, porque si efectivamente estamos tratando de que los órganos desconcentrados sean autónomos, también esa autonomía conlleva obligaciones, y obligaciones que protestaron precisamente de cumplir y hacer cumplir la ley, circunstancia que no se vio precisamente al momento de que todos buscábamos se nos recibiera una impugnación. Por tal motivo, bueno, pues esperamos que las calificaciones se reflejen efectivamente al momento de que sean calificados y que este tipo de situaciones que se dieron en algunos consejos se pueda ver reflejado. ¿Para qué? Pues para que se les evite que estas personas sigan pues actuando de esta manera y que bueno, algunos que actuaron profesionalmente y que llevaron a cabo su trabajo pulcro y de una manera muy puntual, pues sigan estando. Aquí estamos viendo, ahorita se acaba de aprobar una resolución de la Contraloría en donde 2 vocales pues, no asistían. Entonces, pues hasta que la vocal determinó hacer la denuncia correspondiente y bueno, pues ahora son sancionados. Yo esperaría que ocurriera lo mismo ahora que se califiquen a estos funcionarios públicos. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene uso de palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues si bien es cierto que el tema inscrito en Asuntos Generales pudiera quedar solo como una mera anécdota, me parece que este órgano electoral y particularmente los que nos sentimos afectados por la práctica que ya se han mencionado en las anteriores intervenciones, creo que debiera ser sí considerado como un asunto serio y no menor a tratar por la instancia que corresponda. Yo también tuve la misma circunstancia, atinadamente el personal directamente de la Secretaría Ejecutiva estuvo auxiliándonos para que se nos pudiera recibir al menos los documentos, y me parece que eso no debe ser una actitud o no debiera ser la característica con la que cerremos el proceso electoral. Yo creo que sí se deben tomar medidas pertinentes, enérgicas por supuesto, porque los partidos políticos nos sentíamos sometidos a una soberbia y a un autoritarismo con el que se desempeñaron estos servidores electorales. Puntualmente haremos llegar elementos al respecto para que, insisto, no solo quede como una mera anécdota. Ojalá y que a través de la Contraloría se pueda iniciar desde este momento ante la manifestación pública que hacemos
los distintos partidos políticos de que hubo un trato inadecuado de parte de algunos vocales. Tampoco vamos a generalizar, pero sí insisto, ojalá y no cerremos este proceso electoral con acciones de ese tipo, que por supuesto van a empañar otras acciones positivas del mismo proceso electoral. Y yo no quisiera pensar que lo estaban realizando de manera parcial para desacreditar o no permitir las garantías suficientes y mínimas para que los partidos políticos estuviéramos actuando dentro del marco de la ley, haciéndoles llegar los escritos de impugnación correspondientes. De manera particular haremos llegar la lista de estos servidores electorales que así trataron a nuestros representantes, insisto, con la desesperación y por otro lado con la soberbia y el autoritarismo con el que se condujeron. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente. Su servidor consideraba que este asunto debiéramos haberlo tratado en alguna de las comisiones propias para este tema, pero bueno, finalmente sale aquí a la mesa. Inclusive le quiero informar, consejero presidente, que tenemos información muy precisa de 3 casos en donde los vocales se atrevieron a asesorar de manera abierta a algunos partidos y candidatos a efecto de que funcionara de mejor manera el recurso de impugnación. Nos parece que es un tema bastante complejo porque responde al comportamiento que los vocales y los consejeros tienen que mostrar, y evidentemente dentro de ellos está un valor que es fundamental, que es ser absolutamente imparciales y no correr los intereses a uno u otro lado. Tenemos constancia de 3 casos que de manera descarada estaban participando en el asesoramiento a algunos partidos y candidatos para que hicieran llegar sus recursos corregidos y aumentados según fuera el caso. Finalmente, pues ya la elección pasó, pero viene un proceso bastante complejo que es el tema judicial, donde los tribunales van a tomar cartas en el asunto, y ello evidentemente que trastoca el interés jurídico y legítimo, porque muchos de estos procesos, esperemos que de toda esta gran cantidad de juicios que ya están corriendo, sean los menos los que vayan contaminados por la participación directa o indirecta de los vocales. Sería grave que esto se consolidara. En consecuencia, tenemos una gran tarea por delante para los siguientes procesos, a efecto de buscar instrumentos de medición. Ya sabremos, ya buscaremos, ya propondremos, a efecto de que no solamente haya conductas en el marco de la ley, sino que también los funcionarios electorales deben de conducirse con los más altos valores de la ética y del correcto actuar, y que no ocurran estas cosas, porque es muy grave que aún ya estando en un proceso distinto del proceso comicial, todavía estemos viendo vicios, y ahora con actuación de mando y de dicho y de hecho, para torcer los procesos de impugnación que están en curso. Finalmente, solamente queda reflexionar que no hemos
concluido de mejor manera este proceso, que hay una gran cantidad de asuntos que están en los tribunales, producto de el buen quehacer o el mal quehacer de los funcionarios electorales. Esperemos que esto no contamine el conjunto, porque finalmente se ha hecho un gran esfuerzo de partidos y de funcionarios electorales de esta institución a la que hay que respetar y fortalecer, pero nuestros procesos de hacer llegar a las mejores gentes, a los mejores cuadros, para garantizar un proceso electoral limpio, equitativo, justo, correcto, finalmente no lo hemos sabido concretar. Estamos todavía en una etapa de aspiración y esperamos que esto no conduzca a mayores problemas. Es un comentario para la reflexión, pero evidentemente que es un tema que toca tratarlo en otro terreno, pero la reflexión y el reclamo son prudentes y oportunos en este momento. Es cuanto. Gracias, señor representante. En primera ronda en este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso? Tiene el uso de la palabra el señor representante de Morena. Gracias, buenas tardes. Nosotros nos sumamos a la preocupación que ya han externado otros representantes de partido. También vivimos ese problema en algunos consejos municipales, pero sí quisiéramos que fuéramos un poco más allá de la reflexión, es decir, que a través de la propia comisión de vinculación con órganos desconcentrados pudiéramos entre todos construir un informe más detallado y que también la Secretaría Ejecutiva nos pueda aportar algunos elementos que quizá estamos dejando fuera, porque es cierto, contamos creo que todos con la oportuna intervención de la Secretaría, pero creo que no es el terreno, o sea, no tendríamos que solucionar así los temas, no tendríamos que estar todo el tiempo acudiendo para que se pudiera solucionar. En algunos casos, creo que en todos, al menos en el caso de la representación de Morena, tuvimos esa colaboración y pudimos sacarlo adelante, pero creo que no debe ser el terreno en el que se muevan los representantes, los vocales ejecutivos, que se les tenga que llamar para que entonces reciban. Creo que están obligados y además creo que lo saben, y si no lo recibían tiene que ver con un interés personal. Entonces necesitamos tener un informe, construirlo entre todos de manera más detallada, y que ese tema después, y quisiera que fuera también un compromiso de este consejo, lo pudiéramos abordar aquí mismo, en una sesión de consejo general, porque tenemos también que dar cuentas a la población que está pendiente de esto, para que se sepa quiénes son y qué ocurrió en esos consejos municipales, y como decía algún otro representante en otra intervención, a fin también de que sean descartados para otros procesos. Si no se encuentra razón alguna por la cual no recibían nuestros documentos, que no sean considerados en otros procesos. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene uso de la palabra el consejero Gabriel Corona Armenta. Gracias, gracias, consejero presidente. Bueno, he escuchado con mucha atención estos planteamientos. Creo que hay un momento muy importante que está por concretarse los próximos días, a través del cual pudiera de alguna manera manifestarse esta desaprobación sobre la gestión de algunos de estos vocales, dado que la Comisión de Vinculación con Órganos Desconcentrados, como ustedes recordarán, diseñó una cédula de evaluación del desempeño, que desde luego aspira a ser un instrumento objetivo, cuantificable del desempeño de estos servidores electorales. Creo que esa es una buena oportunidad para hacer patente, desde luego, desde una mirada muy objetiva, desapasionada, sino que pues refleje el comportamiento real de estos vocales, esa evaluación, que justamente uno de los propósitos de esa evaluación es pues tener un instrumento de medición para, en su caso, decidir o no quién puede ser posteriormente vocal en alguno de los órganos desconcentrados, y desde luego pues, los partidos decidirán si presentan o no algún escrito adicional a la Contraloría o alguna otra instancia, pero sí me parece que es muy importante que todos nuestros órganos desconcentrados funcionen en una
frecuencia similar a la del Consejo General, es decir, que los mismos valores, las mismas prácticas, los mismos principios rectores sean los que guíen su comportamiento, la certeza, la legalidad, todos los principios que todos conocen mejor que yo, creo que es lo que debe de guiar, para que de esta manera tengamos un solo instituto electoral del Estado de México y no pequeños institutos municipales o distritales en donde pues se toman raseros diferentes, criterios diferentes para aplicar las leyes, pero desde luego me parece que todo esto hay que documentarlo primero en el instrumento de evaluación y después, si así lo deciden, pues a través de una serie de escritos que pueden dar lugar a una evaluación mucho más amplia y desde luego también pudiera ser a través de informes que se generen a través de la Dirección de Organización o de la Secretaría Ejecutiva para que a partir de ahí se pueda hacer una radiografía más amplia del funcionamiento de estas juntas distritales y municipales. Gracias. Gracias a usted, consejero. En primera ronda, ¿alguien más? ¿No? Segunda ronda, tiene uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Yo quisiera invitar a una reflexión al Consejo. Primero, en términos del Código Penal del Estado de México, nos dice que comete el delito de encubrimiento aquel servidor público que tiene conocimiento de la comisión de un delito y no lo denuncia. Nos vamos en términos de la Ley General en materia de delitos electorales, a su artículo 8, que dice que se impondrá de 50 a 200 días multa y prisión hasta de 2 años al funcionario electoral que se abstenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su encargo en perjuicio del proceso electoral. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos en materia electoral sin mediar causa justificada y realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas. Me estoy refiriendo a la fracción segunda, la fracción quinta y la fracción novena. ¿Cómo se ve abierta y directamente? Esto va más allá de una evaluación. Esto es un acto posiblemente constitutivo de delito. Y no solo en el caso del Partido Humanista, sino en el Partido de Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano, del PRD o de Morena mismo. Yo hace algún tiempo, hace algunos años, alegaba yo, cuando un servidor electoral estaba confeso de haber falsificado las notificaciones a los ciudadanos, alegaba yo que no era básicamente el haberle otorgado una amonestación y cortarlas con él, como dicen los niños, y ya no invitarlo al proceso electoral. Él se declaró confeso de falsificación. Ahora estamos viendo actos en flagrancia, ya que tuvo que intervenir el órgano central para que cumplieran con sus obligaciones y no cometieran el delito. Estuvieron en grado de tentativa cometiendo un delito consagrado en la Ley General para los delitos electorales. Yo invito a este punto de reflexión, que no solo lo dejemos en una evaluación más amplia o en un documento presentado a la Contraloría, insisto, siempre que un servidor público tenga el conocimiento de la comisión de un delito y no lo denuncie, también comete el delito de complicidad. Por lo pronto es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista en segunda ronda. Gracias, presidente. Quisiera dejar muy claro que el tema de haber sacado en este momento este asunto no es un tema de enrarecer en la parte que va el proceso electoral, por supuesto que no. El Partido Humanista se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y en general de la ciudadanía. Entonces quiero dejar muy claro que no es un tema de enrarecer la parte del proceso en el que vamos, por supuesto que no, es denunciar lo que pasó. Entonces tener claridad en eso. Segunda, por supuesto, no estoy desacreditando a todo el instituto, a todos los funcionarios, por supuesto que no. Dije algunos consejos municipales exprofeso y lo voy a dejar
por escrito, le voy a enviar el documento al presidente para que exista la constancia, no solo de lo que refería aquí en la sesión, que ya está de por sí la versión estenográfica, pero que haya esas claridades, ¿no? No estoy denostando a todos los funcionarios, por supuesto que no. Hay funcionarios ejemplares, hay funcionarios que por supuesto se partieron literalmente la cara en el proceso, y por supuesto eso lo aplaude el Partido Humanista. Por otro lado, y teniendo coincidencia con los que me antecedieron en la voz, me parece que hay un común denominador. En todos los casos actuaron hasta que la Secretaría entró. Es muy grave eso, muy grave. Quiere decir que si no hubiera actuado la Secretaría, pues ahorita no sé dónde estaríamos. Pero me parece que ahí está el tema de la reflexión. Y por supuesto yo invitaría a todos los consejeros que se manifiesten. Me parece muy grave que solo un consejero esté alzando la voz y diciendo su postura. Me parece que todos tendrían que dar una posición muy clara sobre los hechos. No son hechos menores, me parece que sí hay que manifestarse. Pero bueno, también me parece que en el código, claramente en el artículo 213, en la fracción octava, corresponde a los presidentes de los consejos recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los propios actos o resoluciones de los consejos. Ahí está clarísimo el asunto, y entonces parece que este artículo, pues, se lo pasaron por el arco del triunfo, perdón la expresión, pero me parece que es muy grave y reitero entonces, la postura del Partido Humanista es clara, no estamos enrareciendo el asunto, solo estamos denunciando lo que verdaderamente pasó, cómo pasó, y ahí están las llamadas, ahí están las horas en las que estuve compartiendo en las oficinas de cada uno de los funcionarios que aquí en el instituto a nivel central me ayudaron para que saliera avante. En fin, yo cerraría entonces diciendo que no solo es un tema de la Contraloría, me parece que si hay congruencia y si hay comunicación, ya refirió Movimiento Ciudadano los temas penales, me parece que tendría que haber una comunicación directa con la Procuraduría para que se enlacen los temas. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el consejero Miguel Ángel García. Perdón, ¿una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta al consejero? ¿Se la acepta? Por favor, consejero. Gracias. Yo quisiera pedirle más bien al señor representante, sí me llama la atención el hecho de que lo que ha pasado en estos consejos, pero yo pediría que nos turnara, no una copia al presidente, una copia a todos los consejeros y en especial a su servidor, de las denuncias que, como dice Horacio, haya usted formulado por escrito, ya sea en la Contraloría o ya sea en la instancia penal correspondiente, para podernos instruir, porque yo creo que para podernos pronunciar debemos de instruirnos de qué fue lo que sucedió objetivamente. Entonces pediría que nos turnaran, bueno, en el caso particular que me turnara una copia. Es cuanto. Bien, gracias. ¿Quiere contestar? Sí, bueno, por supuesto. Lo que actuaremos van a ir copia para todos, no solo para los consejeros, para todos los representantes. Sería cuanto, presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la consejera maestra Natalia Pérez Hernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, escuchando las diversas manifestaciones de los integrantes de este consejo, considero que estos hechos pueden ser motivo de sanciones, tanto de naturaleza administrativa como laboral. Por ello, le solicitaría atentamente se dé vista a la Contraloría a efecto de que determine lo conducente. Asimismo, en términos del artículo 194 del Código Electoral del Estado de México, solicito un informe a la Secretaría Ejecutiva a efecto de estar en condiciones de poder tomar alguna determinación. Es cuanto, señor consejero presidente. Gracias, consejera. Ha quedado registrada su solicitud. ¿Alguien más en segunda ronda? Bueno, en segunda ronda quisiera comentar
que efectivamente no me parece un tema menor, no me parece que sea nada más la catarsis de los partidos en el Consejo General, sino que, como bien dijo el señor representante, mucha gente en todo el estado se partió el alma para sacar esto adelante, y me parece que si no tomamos medidas en contra de aquellos que por razones hasta el momento no claras pudieran ser de índole personal, pudieran ser de mera ignorancia, discutible, pero pudiera ser. No, me parece que sería muy nocivo que como tal el Consejo General, el Instituto, no tomara alguna medida al respecto, pero por supuesto que nos van a servir de mucho lo que nos han ofrecido aquí, de que sea una denuncia concreta, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que precisamente no quede en términos de todos los vocales o algunos de los vocales, sino qué vocales, en qué circunstancias. Eventualmente el hecho de que la Secretaría haya actuado, haya podido apoyarles, me parece que es significativo. No fue una instrucción desde acá de no se lo reciban, ¿no? Si no, no hubiera habido tal apoyo, pero también esos elementos de los casos donde la Secretaría tuvo que actuar para que se atendieran, pues serán un elemento más a considerar, y me parece, por supuesto, de la mayor importancia, porque en todo el territorio estatal hubo gente dedicada en cuerpo y alma durante estos meses a sacar esto bien, y me parece que sería muy nocivo que por la actuación de algunos, que además esto me parece que es un asunto como de selección natural, de manera natural tenemos que ir dejando a los mejores a cargo de las labores que el Instituto hace en los procesos electorales. Esto sería un elemento ideal, la conformación de un documento al respecto, una denuncia, una investigación y una eventual sanción, para evitar, justo como ustedes solicitan, no por antojo, no por petición de los partidos, sino por salud del Instituto, que las personas que no actúan con base en los principios rectores de lo electoral en México, pues no puedan seguir participando en estas actividades. Gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda, la consejera doctora María Guadalupe González Jordán. Gracias, presidente. Pues asimismo yo quiero sumarme a sus comentarios que ha realizado usted en cuanto a que si tenemos una denuncia correspondiente ya ante las instancias que deben ser, pues nosotros podemos vigilar y actuar, porque de lo contrario, por ejemplo, con indicios, pues les toca a las áreas correspondientes, en este caso a Contraloría, pero nosotros no podemos hacer nada si no tenemos algo objetivo. Entonces podremos coadyuvar y sobre todo velar por lo que nos mandata la ley, supervisar y vigilar que se aplique la ley, pero lo podremos hacer cuando se realicen las denuncias correspondientes ante las instancias respectivas. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias a usted, consejera. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Espero que mi comentario no se vaya a tomar de otra manera y se vaya a descontextualizar. Desafortunadamente, escucho que se manifiestan aquí que hasta que no se tengan elementos suficientes. Híjole, pues entonces yo no sé qué quieran o qué busquen. El asunto es que el Consejo General, si bien es cierto estamos todos, ahorita lo estamos denunciando. ¿Qué más elementos quieren? O sea, ¿quieren que vayamos a hacer quejas a la Contraloría? Yo creo que la misma información, y de hecho ustedes tienen más que nosotros como partidos políticos, porque directamente a ustedes les reportan los directores. Entonces, sí se me hace extraño que ustedes pidan que se vaya y se denuncie. Lo estamos haciendo públicamente aquí. Y gracias a la intervención del señor secretario y de su gente fue como pudimos lograr que en muchos casos, una de dos, o se nos entregaran copias de los escritos o de los juicios. ¿Para qué? Para poder ir como terceros interesados. O el hecho de que no se nos querían dar copias. Entonces, valga la expresión, lo estamos haciendo en este momento. Si esto no vale, entonces ya no sé qué quieran. Además, reitero, ustedes tienen más información que nosotros. Si no la tienen, bueno, ahí también estaría yo pensando, entonces no les informan, sí sería muy grave esa circunstancia. Y además, bueno, hay otra cosa, el Estado de México se generaron regiones que tuvieron que tener la vigilancia de cada uno de ustedes. Si lo hicieron, pues qué bueno, y si no lo hicieron, también pues qué malo. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que haber estado vigilando cómo funcionaban cada uno de los consejos. Y no nada más era precisamente en una parte del proceso, sino es desde su instalación hasta que terminen con la última sesión de clausura. Entonces no nos vengan a decir que quieren que nosotros actuemos para que ustedes puedan actuar. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda?
Tercera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano y después el Partido Humanista. Bien, muchas gracias. Comparto en mucho lo comentado por el representante de Acción Nacional. Además, dicen que hay reconocimientos que se dan y reconocimientos que se quedan dibujados. Definitivamente que si el secretario de este órgano fuera jugador de fútbol, sería mejor portero que Ochoa, porque evita la llegada de goles a cada momento, a cada instante. Y estoy convencido que cuando fue su ratificación y logró algo difícil en un consejo, de que todos habláramos bien de él, producto de su trabajo, pues nos hemos quedado cortos porque evitó un sinnúmero de problemas que no se notaron. En este siento de suyo, y perdón por decirlo así, un despropósito, que nos digan que denunciemos. Lo dije muy claro, se quedó actos constitutivos de delito en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque intervino el secretario. Si no se hubieran cometido delitos, nos hubieran dejado en estados de indefensión, porque hubo dos motivos por los que se abrieron estos servidores electorales. Insisto, no hablo de todos, hablo de unos cuantos, afortunadamente, porque aquí hay gente profesional y gente que se destaca en el servicio electoral. O porque algunos, y lo dio a entender como siempre con la sutileza del caso mi hermano Javier, fuimos a dar manotazos en el escritorio, como también lo dijo Daniel, como levantamos la voz, o como acudimos al secretario, siempre atento a resolver estos problemas. Pero no sigamos haciendo bien lo que está mal. Aquellos que fueron denunciados, comparto con Gabriel el tema de que deben de ser evaluados en su justa dimensión. Que la Contraloría tiene que actuar por estas tentativas y por estas omisiones a sus obligaciones, y por estas tentativas de violación constitucional al Código Comercial y al Código Penal. Y bien dice el presidente, no es un asunto menor, es un asunto donde se tiene que actuar con rigor, porque son vicios que vienen generados desde procesos anteriores. Recordarán que a la designación de estos servidores yo decía que muchos de ellos los teníamos que vigilar porque la línea que tenían entre la lealtad y la complicidad la tenían muy delgada. Vimos cómo algunos casos los propios servidores electorales les enderezaban la plana a los impugnantes porque eran de su preferencia. Vimos en casos cómo se permitían excesos de un lado y cómo se permitían rigores del otro, y violando uno de los principios constitucionales más importantes del proceso electoral, que es la imparcialidad, en el intento de torcer el bien a tutelar, que es la voluntad popular. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. Tercera ronda, tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Me parece que la manifestación de la consejera Natalia es muy clara, donde ya solicita la intervención de la Contraloría. Me parece muy importante esto. Y por supuesto compartiendo con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano el tema de más allá en el momento procesal que ingresemos las denuncias correspondientes, pues cada órgano tiene que hacer su trabajo. Entonces, quisiera solicitar, presidente, que se nos entreguen copias certificadas de esta sesión, de la versión estenográfica, pues. Y quisiera cerrar entonces, que se nos dé un informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de todos los actos en donde colaboró la Secretaría y contribuyó para que el golpeteo no fuera mayor y se minimizaran los problemas, siempre por supuesto estando al pendiente el secretario, y por supuesto yo no dejaré de reconocer la gran labor que hace el secretario, muy en lo particular, muy en el tema del Partido Humanista ha sido muy sensible y por supuesto esta representación lo reconoce, pero aquí ya ha quedado claro
las manifestaciones de todos los representantes de los partidos, que sin la ayuda de la secretaria esto hubiera sido un caos. Entonces yo solicitaría que inclusive este informe se ingrese a la Comisión de Órganos Desconcentrados para que sea un instrumento de evaluación. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Han quedado registradas solicitudes y instruyo al señor secretario para que también las de la consejera Natalia y las que se han manifestado en el transcurso de la sesión sean atendidas. Eventualmente incluso podría ser con un solo documento, precisamente este informe de donde se tuvo que intervenir para que los órganos actuaran de manera adecuada. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene uso de la palabra la consejera Natalia Pérez Hernández. Sí, consejero presidente, únicamente para retomar el aporte que hizo el representante de Morena, en el sentido de que se realice un análisis en la Comisión de Vinculación con Órganos Desconcentrados sobre las fortalezas y debilidades del actuar de los órganos desconcentrados de este instituto. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del PT. Sí, aquí estaríamos solicitando, consejero presidente, que se hiciera una evaluación en términos de todos los asuntos y para todos los casos en donde se presentaron recursos de impugnación, que se haga una evaluación muy completa, muy concluyente, al menos de parte de las comisiones que ya se han referido, de la propia comisión de organización, a efecto de revisar cuántos de los asuntos que están en circunstancias de impugnación tienen que ver con los actos buenos o malos que hayan concurrido los vocales electorales, porque sin duda es fundamental que en muchos casos, nosotros cuando menos podemos referir 2 o 3, no tenemos un caso en lo particular que se nos hubiese negado la aceptación de un recurso de impugnación, pero sí tenemos otro tipo de observaciones que tiene que ver estrictamente con casos en donde la actuación por oficio, debidamente orientada a torcer el resultado electoral de la voluntad popular, como bien lo ha expresado el representante del Movimiento Ciudadano, que ha llevado a algunos casos de impugnación por estos actos. Podemos referir uno en lo concreto de un municipio en donde vamos en alianza con el Partido Acción Nacional, en donde un acto del presidente que omitió un informe hoy tiene en circunstancia difícil y compleja el resultado electoral de ese municipio, por el amplio interés que hay de anular una casilla. Como esto no sé cuántos casos más haya, y van directamente vinculados a la actuación que tuvieron los vocales, que de manera voluntariosa en sus actos suman elementos para desvirtuar el resultado electoral en un municipio o en un distrito. Y esto es muy grave, no es un asunto menor. En consecuencia, independientemente de que como partidos, creo que cada uno de los representantes que aquí estamos, cualquier queja, informe, circunstancia, lo hagamos llegar por escrito a efecto de que se documenten bien todos estos asuntos y que en la misma circunstancia esperemos de los órganos responsables un informe serio y a fondo de qué de los asuntos tienen que ver con la actuación de los vocales en las diferentes juntas municipales y distritales. Seguramente esto nos va a dar información más compleja, más amplia, de analizar, y esperemos que sea para bien, por supuesto, porque no es el conjunto de todos los responsables o funcionarios electorales, afortunadamente son los menos, pero finalmente mucho tienen que ver sus actos en muchos de los recursos que hoy se encuentran en los tribunales. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario, que se atiendan las solicitudes expresadas con base en la versión estenográfica, y le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el número 7, señor consejero presidente, y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien, siendo las 19:03 de este día, martes 23 de junio de 2015, damos por clausurada esta sexta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en este año 2015 por su participación y asistencia. Muchas gracias y buenas tardes.